Shalom. Vamos a continuar. Ahora vamos a empezar con el segundo libro que escribió Moshe, que es el libro de Shemot. Y empezaremos con precisamente la parashá que lleva el mismo nombre, que va del capítulo 1, vamos a estudiar versículo 1 al versículo 5. Dice la Torah: y estos son los nombres de los Bené Israel, que llegaron a Mitzrayim con Jacob. Cada varón llegó con su familia: Reuben, Shimón, Leví y Judá, Isachar, Zebulún y Benjamín, Dan, Naftalí, Gad y Asher. Todas las personas que salieron de los muslos de Jacob eran 70, y Yosef estaba en Mitzrayim. Bien, esto es lo que dice la Torah. Va a mencionar en primer lugar acerca de la Torah dice Bené Israel. Los Bené Israel, recuerda que la historia menciona que por causa del hambre deben llegar a la tierra de Mitzrayim, donde está la abundancia de alimentos. Deben llegar por alimentos desde la tierra de Canaán. Finalmente vamos a saber que allí se encuentra Yosef, quien había sido vendido por los Bené Israel, por los hijos de Jacob, de Israel, y que al final va a expresarle a su padre, a Jacob, que se vaya para Mitzrayim, se vaya con todos. Ahora, cada uno se fue con su familia. Esto es importante de saber, porque en primer lugar, el hombre no es bueno que esté solo. Y si tiene que moverse hacia un lugar, tendrá que moverse toda la familia deberá moverse. ¿Está bien? Cada hombre. Por eso es que dice que cada hombre se movió con su familia. De todos los hijos de Israel, nosotros sabemos que se van a mencionar que hay 12 hijos de Israel, pero uno de ellos ya se encuentra en Mitzrayim, así que en realidad se van a mover 11 de ellos. Yosef es el que está en Israel. Entonces se hace el recuento. Al final dice que toda la familia Mispajá, que acompañaba a cada uno de los 11 Bené Israel, hijos de Israel, van a terminar siendo 70 personas, 70 almas. Entonces vamos a descubrir lo siguiente. Se va a mencionar después de que llegan todas las personas nacidas, dice el texto, de los muslos, del muslo de Jacob. Por lo tanto, también vamos a tener a los Bené Jacob. Nosotros sabemos que es el mismo que le fue cambiado su nombre en Penuel por Israel. ¿Está bien? Entonces Jacob a Israel, pero va a mencionar el texto los dos nombres en esta ocasión. Esta referencia como Bené Israel, descendientes de Israel, tiene que ver con un linaje del alma, 70 almas. Aun cuando son los mismos, los Bené Israel, los hijos de Israel, va a referirse a la categoría del alma de sus descendientes. Van a llegarse a ser las mismas personas, los descendientes de Jacob, pero aquí se refiere a su cuerpo. Físicamente descienden de Jacob. Ya te había platicado en clases anteriores, precisamente por el pacto, la forma en la que se hacían los pactos y los juramentos. Abraham va a hacer eso con su siervo Eliezer para conseguirle esposa para Isaac. Va a poner y jurar poniendo la mano sobre su muslo. Cuando va a jurar Yosef para poder enterrar a Jacob, su padre, en donde se encuentran sus ancestros, también lo hace poniendo la mano sobre el muslo. Te repito, el muslo te habla de la parte del muslo, porque en el muslo se están
contenidos el miembro viril, el cual tiene la circuncisión, el Brit Milá, el pacto más importante. Entonces, todo esto es un ritual que simboliza la importancia y la categoría espiritual del compromiso. ¿Estamos? Entonces, de ahí que se va a mencionar el muslo físico, la parte que habla sobre el Brit Milá, el pacto que Akadosh Baruj Hu, que nosotros tenemos con Akadosh Baruj Hu. Entonces, pon mucha atención, porque vamos a encontrar repetitivamente los términos en la Torá. Si la Torá dice Bené Israel, se refiere a las almas, a la categoría espiritual que poseemos. Si dice Bené Jacob, los descendientes de Jacob, se refiere a la parte corporal, a la parte física. ¿Correcto? Dos términos. Estamos hablando de las mismas personas, no son otras personas. No son otras, son las mismas personas. Pero una está en la categoría de alma y la otra está en categoría del cuerpo. Bueno, esto es algo que nosotros debemos tener en cuenta al momento de llegar al estudio de la Torá. Bueno, nos vemos para la próxima. Shalom.